Saludos amigos. Somos el grupo 20 del curso de Ingeniería de Plantas Industriales de la Universidad Central del Ecuador. Y en este caso les vamos a presentar y a leer un PEN-ID que representa el proceso de liofilización de café. Como primer punto tenemos la alimentación de materia prima, separación de granos, pulido y presecado de los mismos granos de café. Todo este proceso en conjunto se le llama trillado de café. Cabe recalcar que cada uno de las motobombas y motores que alimentan a los equipos están conectados por señales eléctricas, que es lo que representan las líneas punteadas, a dos interruptores manuales, en este caso representados como HS, que indican el paso o el cierre del flujo de los granos, y con dos luces pilotos que están representadas como HL, que indican si la máquina está prendida o apagada. Como primer paso tenemos la alimentación de granos de café a una suministradora que lo llevará a un elevador neumático. Este elevador neumático E01 está alimentado por una bomba MB01, por una motobomba, perdón. Esto permitirá elevar el café o el grano de café hacia el filtro de impurezas, que es el E03. Se enciende el motor M01, que es el que alimenta a este filtro de impurezas y nos ayuda a separar el cisco y las impurezas. Como siguiente paso, se encenderá el motor M02 que está asociada a la trilladora. La trilladora nos permitirá extraer el café pergamino o el café libre de impurezas de las impurezas restantes que se van a alimentar a la entrada del suministrador. Seguidamente, este café va a pasar a la catadora de cafés, que es la E06. En esta máquina vamos a clasificar el café verde y se descarta el liviano y muy liviano. Como siguiente paso se va a encender el motor M03 que está asociado a la vibración del monitor de almendra E07. Y aquí se clasificarán y filtrarán los granos dejando solo los que están en un diámetro de 0.9 a 1.3 mililitros. Se obtiene entonces el café verde idóneo y se separa la pasita. Como siguiente punto se enciende el motor M04 que es el que está asociado al tornillo sin fin. Esto ayuda a pasar los granos de una manera más rápida para alimentar a la pulidora. Se enciende entonces el motor M05 que está asociado a la pulidora E09 y se obtiene y se retira la episperma de los granos de café. Se activa el extractor de residuos de pulido asociado a la motobomba. Se enciende el motor asociado al elevador de cangilones, que es el M06, para alimentar la tolva, que es donde se hará el presecado. Son hornos en donde se presecan y se disminuye la humedad inicial de 10 a 12%. Se enciende la motobomba asociada a la mesa densimétrica, que es la MB05 y el motor M07, que hace que se obtengan por densidad los granos de café verde excelso. Se enciende el motor asociado a la realimentación de granos de café, es el M08. Todo el cuadrito que podemos ver ahí es la realimentación de los granos, ya que se descartan los de la mesa de densimetría. Como último punto, cuando ya se obtiene el café verde excelso, se enciende el motor M09, que es de nuestra banda transportadora, y el café pasa a una última selección manual que está controlada por el operario para seguir al siguiente paso. Estos granos de café escogidos por el operario pasarán al proceso de torrefacción. El tanque de torrefacción consta de dos entradas. En la parte derecha tenemos la entrada de aire, que está controlada por un transmisor indicador de flujo y un sensor de temperatura
que da el feedback a la entrada. Los granos de café también tienen un transmisor indicador de nivel y un sensor de temperatura. En toda la parte derecha podemos ver un lazo de control de temperatura que ayuda a controlar la temperatura del gas que ayudará a calentar el aire de entrada. Como podemos ver ahí una válvula reguladora que corresponde a la entrada de gas. El caudalímetro, en cambio, muestra la cantidad de gas que va a entrar, que está entrando al calentador o torrefactor. En este caso tenemos ahí un transmisor indicador de flujo. Y listo. Finalmente, este sistema no parará de calentar hasta que el sensor de torrado detecte que el café ya está en su punto. Una vez que el café ha sido tostado, pasa a la parte de molienda, en donde primero pasa por un molino pequeño que alimenta a un molino eléctrico mucho más grande, en donde también existe una alimentación de agua que facilitará posteriormente el proceso de extracción. Esta misma agua es bombeada como reciclo para alimento del hidrociclón y la descarga de este hidrociclón también alimenta al molino grande eléctrico. Se obtiene por la parte de arriba el producto, que pasa entonces a la fase de extracción. En este caso también tenemos en la parte derecha un lazo de control de temperatura, pero en este caso controlará la temperatura del gas a la que calienta el agua, ya no el aire. A la salida del tanque de agua tenemos una válvula reguladora y también a la entrada del flujo de gas. Como podemos ver, tenemos un transmisor indicador de flujo y también un transmisor indicador de temperatura que está controlando la entrada del gas. Y en el tanque de extracción tenemos un transmisor indicador de nivel. Este proceso dejará de calentar y permitir el paso de agua una vez que el sensor de nivel detecte que el tanque está lleno. En este caso obtenemos el extracto de café, que también está controlado por una válvula reguladora para permitir o no el paso hacia la siguiente etapa de concentración. Siguiendo con la lectura del Pain ID, entramos a la etapa de concentración. Es decir, que una vez que el café está mezclado con agua caliente, este va a pasar a un ciclo de 3 tanques de evaporación, donde se evapora el 50% del agua que había. Así que se consigue dejar el café listo para convertirlo solamente en polvo. Es así que nosotros en el Pain ID vamos a denotar que después del tanque de extracción, nosotros vamos a pasar a un tanque PFR, el mismo que se encuentra unido tanto a un transmisor de presión como de temperatura, los mismos que nos indicarán sus presiones y temperaturas dado gracias al indicador de presión y temperatura correspondientes. Después de este proceso, lo que nosotros vamos a pasar es al sistema de 3 evaporadores, como se puede observar. Cada uno de estos evaporadores cuenta con un transmisor de temperatura, asimismo como con su indicador correspondiente. Por lo tanto, nosotros podemos decir que al ingresar al primer evaporador, nosotros vamos a tener una primera evaporación, liberando así un porcentaje de agua, y las temperaturas serán indicadas por el sistema que se encuentra ubicado en este evaporador. Siguiendo esta parte de este concentrado de café va a pasar al segundo evaporador, en donde se va a liberar otro porcentaje de agua. Y por último, ingresa al tercer evaporador, en donde ya se habrá liberado un 50% de agua. Cada uno de estos funciona de igual manera que el primero. Es así que vamos a ver que los dos evaporadores consiguientes también se encuentran unidos a lo que son transmisores de temperatura con sus indicadores correspondientes. Una vez que pasa al tercer evaporador, este va a mandar una línea por la parte inferior en donde se direcciona el café concentrado, mientras que por la línea superior que se puede observar, nosotros vamos a tener la salida de todos los condensados de los 3 evaporadores.
Cada uno de estos evaporadores consta de lo que son también un intercambiador y una bomba, los mismos que nos van a ayudar el intercambiador para la recirculación de lo que es el agua de enfriamiento, mientras que la bomba para que nos ayude a pasar el concentrado de café hacia los evaporadores siguientes. Una vez culminado este proceso, el café concentrado va a pasar a las siguientes etapas para terminar con el proceso de liofilización. Listo. Para continuar el proceso, pues tenemos el café concentrado que vino de la etapa anterior. Cabe recalcar que la etapa de liofilización es una etapa que se da de manera discontinua. Es por eso que primero se debe cargar el café concentrado que vino de la etapa de la extracción para posteriormente proceder a la liofilización. El café concentrado se carga en la cámara de liofilización, como podemos observar aquí. Bueno, justamente en la bandeja para transferencia de calor por contacto. Bueno, como primer paso se debe tomar en cuenta que hay que ingresar dos parámetros importantes para que se dé el proceso, que son el tiempo de la histéresis y diferencia de temperatura. Para esto se tiene diferentes los sensores que son el transmisor de temperatura, que podemos observar en la parte derecha de las bandejas, y el transmisor de presión. Listo, tomando en cuenta los parámetros en este caso, que serían 2 minutos de tiempo de histéresis y 20 grados centígrados en la diferencia de temperatura. Posteriormente se activa el sistema de refrigeración para la etapa de congelación. El sistema de refrigeración justamente es lo que tenemos en nuestro lado izquierdo, que podemos observar aquí, que es la unidad de refrigeración de la cámara de liofilización. Este sistema de refrigeración podemos observar que está compuesto por un condensador que está en la parte izquierda, un evaporador que está en la parte derecha, un compresor en la parte inferior y una válvula en la parte superior. Listo, este es el sistema de refrigeración para la congelación, que es el primer paso de la liofilización. Listo, también cabe recalcar que se aprecia el funcionamiento de los sistemas de refrigeración en la trampa. Listo, la trampa es la estructura que está en la parte inferior de la cámara de liofilización para alcanzar la temperatura mínima, en este caso de los menos 40 grados centígrados. Esta temperatura debe estar presente tanto en la cámara de liofilización como en la trampa. Listo. Se continúa después con la etapa de deshidratación primaria, en donde se acciona la bomba de vacío. La bomba de vacío está colocada justamente en la trampa para la cámara de liofilización, disminuyendo la presión por debajo de los 0.61 kilopascales. Y esta presión debe mantenerse al interior de ambas estructuras, es decir, al interior de la trampa y de la cámara de liofilización, ya que se encuentran conectadas por esta válvula que se encuentra aquí, que tiene la nomenclatura de V002. Debido a la succión de la bomba del sistema de vacío, el vapor de agua que se genera en la cámara de liofilización pretenderá ingresar a la bomba. Y justamente esta es la función que cumple la trampa, ya que la trampa de frío está diseñada para proteger la bomba de vacío del agua removida de la muestra durante la liofilización, al retenerla simulando una trampa con deposición. Bueno, y posteriormente se empieza con la etapa de deshidratación secundaria, en donde interviene la resistencia térmica para alcanzar la diferencia de temperatura que se ingresó como parámetro. En este punto es importante recalcar el lazo de control que se puede observar aquí. Como pueden observar, es importante para que ocurra la deshidratación secundaria y se da por un control de histéresis. ¿Cómo funciona? Pues bueno, el transmisor de temperatura
justamente va a transmitir la temperatura al controlador indicador de temperatura, el cual va a activar o desactivar la resistencia según corresponda para que nuestra muestra alcance o fluctúe dentro de los valores establecidos con anterioridad y no se salga de los rangos, justamente para cumplir el proceso de liofilización y sublimar el agua que contiene. Listo. Entonces, si nuestra muestra está muy caliente, el transmisor de temperatura enviará una señal al controlador indicador de temperatura, el cual desactivará la resistencia para que nuestra muestra se enfríe un poco y viceversa. Justamente lo mismo pasará cuando nuestra muestra esté muy fría, pues el transmisor de temperatura enviará una señal al controlador indicador de temperatura que posteriormente activará la resistencia y calentará nuestra muestra. Listo, una vez terminado los tres procesos que he mencionado, que es la congelación, la deshidratación primaria y la deshidratación secundaria, pues el proceso de liofilización se dará por terminado y la cámara se abrirá para obtener ya el café liofilizado. Posteriormente, el café liofilizado irá a su respectivo empaque y distribución. Muchas gracias.